En el Estado de Derecho, las libertades de los individuos conforman un insumo importante para garantizar todas las libertades y derechos. Y cuando hablamos de libertades personales o del individuo, estamos hablando de la libertad de expresión, sus ideas o sus pensamientos. Y igual forma, la libertad de conciencia, creencia y culto. En nuestro caso particular, Colombia es un país pluriétnico, pluricultural y plurireligioso. Y tanto en la actualidad vivimos en un país cristiano con una confesión mayoritariamente ya presente bajo múltiples expresiones y confesiones. El judaísmo, el islam y otras formas religiosas especialmente orientales, menos conocidas como el hinduismo y el bahaísmo. Sin embargo, este pluralismo religioso es un efecto propio, apenas comienza a ser reconocido oficialmente desde 1973 y más especialmente desde 1991, cuando la Asamblea Nacional Constituyente dio vida a la Constitución Política actual, en la cual quedó derogada la Constitución de 1887. Por supuesto que antes de la Constitución de 1991 estaban ya también presentes en nuestro país muchos de los grupos religiosos mencionados, los cuales tenían ciertamente alguna aceptación gracias a ciertos puntos y a la nueva visión de la Iglesia romana, que logró lo que conocemos como el Concilio Vaticano II, 1992-1965. Pero muy especialmente debo partir del concordato firmado por el Estado colombiano y la Santa Sede el 12 de julio de 1973, cuando sustituyó otro anterior firmado en 1987. El mencionado concordato de 1973 se establece ya la total separación e independencia entre el Estado y la Iglesia. Y por otra parte, en el artículo primero se establece el reconocimiento de la religión católica, pero también la libertad religiosa para todas las denominaciones e individuos. Junto a la afirmación que acaba de consolidar, el mismo artículo primero del concordato colombiano, en su parágrafo segundo, formula pues el reconocimiento de la libertad religiosa, tanto para la Iglesia Católica y sus miembros, como para las demás confesiones religiosas y los miembros pertenecientes a la misma. El texto dice: el Estado garantiza a la Iglesia Católica y a quienes a ella pertenecen sus derechos religiosos, sin perjuicio de la justa libertad religiosa de las demás confesiones y de sus miembros, y lo mismo que a todos los ciudadanos. Una novedad evidente en el texto del concordato constituye esta afirmación de la libertad religiosa no solo para los miembros de la Iglesia con quienes se celebra el concordato, sino también para miembros de cualquier otra comunidad religiosa y en general para todos los ciudadanos de la República de Colombia. Y no era menos, pues ya el mencionado Concilio Vaticano II había afirmado en su declaración sobre la dignidad humana que, comillas, se hace pues injusta a la persona humana y al orden que Dios ha establecido para que los hombres, si se niegan a el libre ejercicio de la religión en la sociedad, siempre que queden a salvo el justo orden público. De otra parte, añade este mismo documento la libertad e inmunidad de conciencia en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas. Debe serle reconocido también cuando actúa en común, porque la comunidad religiosa
son exigidas por la naturaleza social, tanto del hombre como la religión misma. Y consecuencialmente, la autoridad civil debe promover a que la igualdad jurídica de los ciudadanos, de los que pertenecen al bien común de la sociedad, jamás sea lesionada, ni abierta, ni a ocultarle por motivos religiosos, ni se establezca entre ellos ningún tipo de discriminación. Sobre ese tema de la discriminación que abiertamente rechaza el Vaticano II, hacemos una reflexión posterior. Decimos pues que, posterior al referendo concordatario entre Colombia y la Santa Sede, en 1991 se promulga la nueva Constitución Política, en la cual se garantiza a toda persona no solo el derecho a profesar libremente una religión, sino a difundirla en forma individual o colectiva. Las personas pueden tener sus propias creencias religiosas o no tenerlas o modificarlas, y pueden divulgarlas de manera individual o en forma de asociación con otros individuos, sin interferencia previa o posterior a las autoridades o a otra persona que profesen religión diferente. Es importante tener en cuenta que la libertad religiosa pretende dos ámbitos bien definidos. El primero, en primer lugar, la libertad de creencia o de conciencia, y en segundo lugar, la libertad de culto. La primera es la manifestación de la libertad de pensamiento sobre una materia religiosa, y la segunda es la libertad exteriorización de ese pensamiento a través de las prácticas, ritos que conforman el culto. Es importante tener en cuenta que la libertad de conciencia es absoluta y no es susceptible de regulación legal. En cambio, la libertad de culto es relativa, como las de las libertades constitucionales. En efecto, la libertad de culto solo puede ser ejercida lícitamente de conformidad a las leyes reglamentadas, que además de ser razonadas, no pueden superar los límites, pues estas libertades no son absolutas. Encuentran sus límites en el imperio del orden jurídico y el interés público en lo que los derechos a los demás. Sus ejercicios absolutos, como el de cualquier otro derecho, están expresamente prescritos en el artículo 95, numeral primero de la Constitución Política nuestra. Una correcta interpretación constitucional no puede llevar a convertir la libertad de culto en un motivo para cercenar los demás derechos fundamentales. Su uso debe ser razonable y adecuado a los fines que persigue. Los desobedientes, quienes sujetos a la acción y a la autoridad que según el perentorio mandato del artículo 2 de la Constitución ha sido instituida en otras cosas para proteger a las personas residentes en Colombia de sus creencias, pero también para asegurar los derechos y libertades de los demás y garantizar el cumplimiento de los deberes sociales y los particulares. En conclusión, como colombiano tenemos todo el marco jurídico que ampara y defiende las libertades de expresión religiosa y de culto. Sin embargo, la vida ordinaria debemos constatar que no existe una equidad efectiva a la hora de ejercer este derecho. Cada denominación religiosa tiene su propia manera de acompañar y atender a su feligresía, no solo en lugares propios del culto, sino también cuando las circunstancias de la vida se encuentren en hospitales o en cárceles, o en ejércitos o en policías, y finalmente sepultados ya en el cementerio. Pues bien, en ninguno de estos ámbitos donde se hacen necesarias las capellanías existen otras personas diferentes a la romana. Esta es una tarea en la cual se viene trabajando para lograr no solo una libertad religiosa, sino además la paridad de condiciones
para todos y para todas las denominaciones tengamos acceso a los ámbitos y ambientes que a cabalidad debe señalar, siempre con el ánimo de incluir y no excluir y de atender a todos nuestros fieles. Muchas gracias.